Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero decir que voy a hacer uso de la palabra, pero también voy a insertar las cuestiones técnicas del proyecto. Eh, bueno, lamentablemente nos encontramos nuevamente ante una situación en que la Argentina se encuentra en un laberinto. Y se trata de una secuencia iterativa que produce hasta el hartazgo el mismo ciclo, que identificamos un problema, elaboramos respuestas parciales, sesgadas muchas veces, equivocadas, que no resuelven el nudo de la cuestión, los proyectos fracasan, agudizamos el problema y nuevamente damos reinicio al ciclo. Hoy estamos tratando un proyecto que, más que reforma judicial, yo diría que es la no reforma judicial. La realidad es que estamos haciendo todo lo contrario, reforzando un sistema judicial propenso a la instalación de prácticas poco transparentes. Con este proyecto lo único que hacemos es nombrar jueces y fiscales, que ni siquiera sabemos si esos nombramientos responden a las necesidades concretas de donde se los están designando. Además, se están nombrando con las mismas pautas que se han designado jueces y fiscales durante años. Recordemos el triste episodio de la servilleta, y que no ofrecen ninguna garantía de transparencia o calidad institucional. Pero nada se prevé en este proyecto de la imperiosa necesidad de transparentar el accionar de algunos sectores de la justicia federal. Este proyecto no combate la corrupción judicial. Este proyecto no prevé mecanismos para erradicar la corrupción judicial. Este proyecto no combate los operadores judiciales, los arreglos judiciales, los acuerdos judiciales, y no quiero seguir. Lo cierto es que no estamos revisando los aspectos que debemos reformular para tener un poder judicial federal probo y transparente. Hoy tenemos un sector de este poder judicial que conserva prácticas que distan mucho de lograr la efectiva tutela judicial que necesitan los ciudadanos. Nos encontramos con jueces y fiscales que no rinden cuentas, que no rinden sus patrimonios, que por el contrario se suben a la garantía de la inamovilidad en sus trabajos y la intangibilidad de sus salarios, y que ante eventuales denuncias o un eventual jury optan por jubilarse sin rendir cuentas de sus actos con jubilaciones de privilegio. Yo me pregunto si este es el sentido de la reforma judicial, o sea, si realmente esta reforma judicial contribuye a un mejor sistema judicial, y la realidad es que no, más bien lo empeora. Es gatopardismo puro con un gran costo fiscal. Por eso creo que más allá del debate que se está dando hoy, el problema que tiene la Argentina es otro, y es en esencia, que se trata en esta sesión justamente, que es cómo resolvemos nuestros problemas o cómo los profundizamos. Se trata de la dificultad que tenemos para buscar las salidas consensuadas a los problemas estructurales que de hace décadas nos aquejan a los argentinos, incluso sobre aquellos temas que coincidimos o compartimos un diagnóstico. En esta sesión se trata de nuestra imposibilidad para sentarnos en una mesa de negociación y acordar líneas elementales de acción. Nos hemos acostumbrado en la vida pública argentina a imponer ideas totalizantes, y con ello hemos cancelado uno de los elementos constitutivos del hacer político, y que es la negociación. Desconocemos de esta manera la importancia estratégica y ética de la transacción política, que no es solo una vía para incluir o incorporar a los diversos sectores de la sociedad, es también la manera de asegurar que estas medidas perduren a lo largo del tiempo. La política como la conocemos hoy es una creación de la modernidad que implica ni más ni menos que resolver los conflictos por una vía alternativa a la violencia. Imponer a todo costo claramente implica una peligrosa negación de la política. Vemos cómo progresivamente el escenario político argentino se transformó en un juego de suma cero, donde el que gana se lleva todo y el que pierde se queda sin nada. Y así claramente no hay un futuro posible donde se organiza el juego político en estos términos. También es importante traer a colación en estas consideraciones que cuando nos referimos a la grieta no es una entelequia que nos viene dada de afuera y nos domina. La grieta somos nosotros, nuestras prácticas
y las decisiones políticas que adoptamos todos los días. Así, si a este juego de suma cero, lo seguimos replicando, nos va a seguir haciendo perder muchas oportunidades para dar verdaderas respuestas a la sociedad argentina. Creo que no contribuye la sucesiva negativa de debatir, de discutir, de encontrar una deliberación en donde realmente se puedan enriquecer los proyectos de ley, porque vamos a seguir dando oportunidades que den respuesta a nuestra sociedad. Lo hemos vivido recientemente con la ley de teletrabajo, lo hemos vivido con la ley de alquileres y ahora lo estamos seguramente viviendo con la reforma judicial que indefectiblemente va a recorrer el mismo camino. Al reflexionar sobre este proyecto surgen dos preguntas que son muy claras. Una que ya más o menos la conté y que seguramente también surja de los cuestionamientos técnicos que tenga el proyecto, y es si esta reforma judicial realmente da una respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y claramente ya me he manifestado que no lo creo. Pero algo mucho más importante que tiene que ver en esta situación que está viviendo la Argentina es qué camino estamos tomando para encarar los desafíos estructurales que tiene la Argentina de acá en adelante. Bueno, decía, nadie pone en duda que necesitamos una reforma judicial profunda, integral, estructural. Es necesario mejorar el servicio de justicia. Y recuperando una expresión que decía Juan Bautista Alberdi, era que la propiedad, la vida, el honor son bienes nominales cuando la justicia es mala. Y claramente en la Argentina la justicia es muy mala, pero la reforma no apunta en esta dirección. Por el contrario, encontramos un montón de aspectos que luego serán, como decía, tratados en la inserción porque van puntualmente a las cuestiones técnicas que tratan el proyecto. Pero sí me parece que es importante poner de manifiesto que frente a la necesidad que tiene la Argentina de encontrar un camino de recomposición en el estado en que claramente quedará luego de la pandemia y que seguramente haya mucha responsabilidad de decisiones políticas poco felices que se han tomado durante todos los gobiernos anteriores, diría yo, porque no me gusta simplificarlo. Pero me parece peligroso que no podamos llegar a un acuerdo de trabajo político, de consensos, priorizando las necesidades de la gente. Me preocupa y me parece muy peligroso el curso de acción que ha decidido adoptar el gobierno cuando avasalla a las minorías con la imposición de la mayoría propia, cercenando cualquier posibilidad de negociación e intercambio. Y esto que los federalistas dieron en llamar la tiranía de las mayorías, donde realmente se desconoce el valor y la pluralidad de las voces que están agrupadas en las minorías y que las minorías son bastante abultadas también, porque no son minorías pequeñas. Me parece que, y también siguiendo un poco en la línea que en algún momento lo señaló el senador Martín Lustó, el oficialismo durante este casi año de gestión ha hecho de la regla de la mayoría un criterio, que es un criterio procedimental, una verdad absoluta. Y la verdad es que perdón. No, pensé que me hablaba, señor presidente. La verdad es que esta tensión que se está llevando al extremo, la exigencia justamente de hacer valer el derecho de la mayoría, nos lleva a llegar a situaciones de mucha intolerancia política y de mucha tensión que creo que no es suficiente para la reconstrucción que requiere nuestro país. Perdón, no sé si hay alguien que tiene el micrófono abierto, pero se escucha un ruido. No, no hay nadie, está cumpliendo su tiempo, pero no veo nadie. Sí, en el último rato se le empezó a escuchar un poco peor, se ve que es un problema de señal. Perfecto, gracias, señor presidente. Voy redondeando entonces la idea.
digo que esta tensión que ha sido objeto de la filosofía política y que hoy sabemos que el funcionamiento de la democracia, el sano funcionamiento de la democracia requiere del principio de mayoría limitado. Y esto es que la mayoría claramente que ha sido elegida legítimamente tiene el derecho de gobernar, pero no lo puede hacer sin respetar las minorías. Sé que tengo poco tiempo, simplemente me parece muy importante resaltar la necesidad y la idea de pensar una Argentina en términos de consenso. Creo que no existen mayorías eternas, justamente porque nosotros tenemos que pensar en diseños institucionales de futuro, no podemos hacer reformas estructurales sin pensar en estos diálogos que van a ser necesariamente fundamentales para reconstruir la Argentina y la tolerancia en la Argentina. Así que, señor presidente, creo que frente a esta situación tenemos dos alternativas posibles: seguir profundizando el desentendimiento entre los actores políticos y los actores que deciden el destino de la Argentina, recurriendo a esta entelequia y responsabilizando al pasado de los errores de la Argentina, o tenemos la oportunidad de trabajar en conjunto pensando una agenda próspera y de futuro para los argentinos. Si la invitación es para construir la Argentina, estamos dispuestos a acompañarlos. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra.